Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es martes 22 de abril, volvemos ya de la Semana Santa y nosotros comenzamos. En el programa de hoy analizamos algunos asuntos de actualidad, concretamente esa reducción, bajada de población en España. Veremos los motivos y demás con nuestros tertulianos. Además tenemos más contenidos que como siempre les avanzamos con el siguiente vídeo. La población en España se ha reducido en el 2013 por segundo año consecutivo hasta situar el número de habitantes en el país en un total de 46.725.164 personas, 404.619 menos que a 1 de enero del 2013. Desde hace tiempo se impulsaba fundamentalmente por la inscripción de extranjeros. Sin embargo, esta tendencia ha cambiado en los últimos años, coincidiendo con la crisis económica y la salida de inmigrantes del país. Cambiamos de tema, y es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha obligado a España a mantener en el territorio nacional a 30 saharauis a los que se rechazó conceder asilo, y que demandaban al Estado por no haber obtenido respuesta a las peticiones que plantearon a los tribunales españoles. La sentencia del Tribunal Europeo establece que no podrán ser expulsados hasta que se produzca una decisión definitiva sobre su demanda de protección internacional. Los demandantes consideran que en su caso se vulneraron los artículos 2, derecho a la vida, y 3, prohibición de tratos inhumanos o degradantes, y 13, derecho a un recurso efectivo, del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por último, hablamos con la escritora Elizabeth Porrero, que nos presenta La Rosa de los Lunes, un recopilatorio de cartas de amor que no dejarán indiferente a nadie. Todo esto, hoy aquí, en Café y Más. Bueno, pues ya lo han visto, estos son los contenidos que abordamos esta noche aquí en directo en Café y Más. Ya saben que pueden participar con nosotros en cualquier momento del programa. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues muy fácil, llamando al número de teléfono que aparece en pantalla, trasladándonos cualquier tipo de comentario, pregunta, duda y también con las redes sociales, nuestra página en Facebook que se llama Café y Más, escribiéndonos en el muro. Ya saben que nos encanta que participen con nosotros. Dicho esto, les adelantamos, como cada noche, algunos de los titulares más llamativos de nuestro diario digital y más información.es. Así que vamos a darle paso a esos titulares. Unidos por Santa Teresa de Jesús, Este martes se ha llevado a cabo la firma de colaboración entre el Ayuntamiento de Ciudad Real y de Malagón con el fin de promocionar a través de paquetes turísticos el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Vamos con más titulares. Este de Puerto Llano, nuevas flores para primavera. El siguiente, correspondiente a Ciudad Real, fallece un trabajador en unas obras. Y por último, en Daimiel, apertura inminente de la Motilla del Azuer. Pues ya saben, pueden seguir informándose de estos titulares que les avanzábamos en nuestro diario digital y másinformación.es. Ahora presentamos a los invitados que nos acompañan esta noche aquí en Café y Más. Ya hemos vuelto de Semana Santa, espero que vengamos tranquilitos y el primero que nos acompaña esta noche es Emilio Nieto, decano de la Facultad de Educación. Bienvenido, Emilio. Pues muchas gracias y bien hallados todos. Y que estas vacaciones que hemos tenido todos pues hayan sido fructíferas, ¿no? Eso esperamos. También nos acompaña Ricardo Chamorro, abogado. Bienvenido, Ricardo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Felices Pascuas a todos, a los espectadores y a los compañeros. Felices. También nos acompaña Isabel Rodríguez, empresaria. Bienvenida, Isabel. Hola, bien hallados todos y, por supuesto, felices Pascuas para los presentes y para los que están allí contemplándonos. Sí. Y por último está con nosotros Miguel Lacruz, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenido, Miguel. Bien hallados y un saludo cordial a los telespectadores y a los compañeros, compañeras de mesa, por supuesto. Bueno, pues nosotros comenzábamos, como ya veían al principio del programa, en el programa de hoy hablamos de una de las noticias de actualidad y es que la población en España se ha reducido en 2013 por segundo año consecutivo hasta situar el número de habitantes en el país en un total de 46.725.164 personas, 404.619 menos que en el 1 de enero de 2013. Desde hace tiempo se impulsaba fundamentalmente por la inscripción de extranjeros. Sin embargo, esta tendencia ha cambiado en los últimos años, coincidiendo con la crisis económica y la salida de inmigrantes del país. Es un poco para introducir el tema, estos datos que
salían a la luz esta semana. Miguel, ¿qué os Sí, parece? hombre, y yo creo que son datos preocupantes. Es decir, un país para producir necesita mano de obra, necesita personal. Tenemos que ver que la producción de un país tiene que ver con el capital económico que se invierte, con la industria o los bienes inmuebles que intervienen en la producción y con el capital humano. Entonces, la crisis está afectando a los sectores más débiles de la sociedad y, en concreto, pues estamos viendo que a los extranjeros que en los últimos años han hecho un papel muy importante en los servicios sociales, en los servicios de ayuda a la dependencia, el cuidado de mayores, de residencia, en la agricultura, en la pesca, en la minería, en la industria, en los servicios de hostelería, bares, restaurantes, etcétera, pues se están viendo que están en el paro, que no pueden mantenerse en nuestro país, y igual que le pasa a otros españoles, pues se tienen que marchar fuera a buscarse la vida y a buscarse el sustento. Yo creo que tendríamos que plantearnos pues medidas que eviten la sangría humana que este país está sufriendo, porque no deja de ser una sangría humana. Si a esto le sumamos que los índices de natalidad están bajando mucho, pues nos vamos a encontrar en muy pocos años con una población, con una pirámide de edades muy envejecida y con una población activa, la que va entre los 16 y los 65, 70 años, que es población activa, que no va a trabajar. Estamos viendo que esto también tiene unas consecuencias de cara a las pensiones, al mantenimiento de las pensiones, porque cada vez hay menos gente que trabaja, que tiene que mantener más personal inactivo, los menores de 16 años y todos los mayores, jubilados y enfermos. Con lo cual, yo creo que tendría que ser una política prioritaria, políticas que incentiven el empleo, el mantenimiento de la población y que incentiven también el crecimiento activo de la población. Hay que facilitar que las mujeres pues tengan incentivos para poder ser madres que les permitan compaginar su vida laboral con su maternidad. Hay que facilitar, como se hizo hace unos años, el cheque bebé o otras ayudas que permitan que en los primeros años las madres puedan trabajar y mantener a sus hijos en guarderías, y tenemos que propiciar la creación de población activa de cara al futuro, porque si no tendremos una sociedad muy vieja y muy poco productiva. Bueno, pues política que incentive el empleo, pensiones, índice de natalidad. Emilio. Bueno, es verdad que estamos bajando en estos momentos porque la tasa de crecimiento está aproximadamente en el 0,1%. Y para que haya un crecimiento real deberíamos estar aproximadamente casi el doble, el 0,2, el doble. Es verdad también que los datos nos pueden engañar. España tiene aproximadamente 41.700.000 y pico españoles, 5 millones y pico de extranjeros, el 10%, un poco más del 10%. Donde disminuye la población es en los extranjeros, aumenta en 140 y tantos mil habitantes españoles, es decir, un 0,3% de aumento. Y disminuye en el extranjero 400 y pico mil, que son los que bajan realmente, que supone el 0,9%. Sí. En definitiva, no estamos bien, pero estamos ahí, regular, porque se sube todavía, se crece. En españoles se crece, se decrece en extranjeros. Si esto lo analizamos con otros países, como es Alemania, el crecimiento de extranjeros es exponencial y el crecimiento de alemanes está casi igual que nosotros o por debajo. Y casi todas las naciones hoy de Europa están en la misma situación. Aumentó muchísimo. Francia debe estar por el 15% de extranjeros, nosotros estamos el 10,9%, el 10 no llega al 11%. Lo que baja son los extranjeros porque evidentemente el trabajo en España ha disminuido,
Y por lo tanto, la situación debe mejorar. No es que debe mejorar para que la tasa de crecimiento aumente el doble que lo que estamos en estos momentos. Pero es verdad, muchas de las cosas que decía Miguel, en el sentido de que es difícil crecer en una situación en la que estamos hoy, debido a muchos factores. Pero, entre otros, podemos decir que la mujer no tiene chicos hasta los 34, 32 y pico años. Ha aumentado casi más del 10% la edad, diríamos, de mayores a la hora de tener hijos. Antes los hijos los tenían a los 24, 25, 28 y ahora se ronda los 35. En definitiva, esto es difícil y no solamente por un potencial económico, es decir, no solamente el tema económico, sino hay otros factores que también influyen en la natalidad. Y yo creo que aquí sí que habría que potenciar tremendamente por parte del Estado aquellos niños que nacen, etcétera, a la mujer, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay mucho trabajo por hacer porque el potencial más importante son las gentes que vienen o jóvenes que crecen en un país. No podemos depender del extranjero, sino que tenemos que tener el potencial dentro de personas. Bueno, pues se crecen españoles, se decrecen extranjeros. ¿Estaríamos o no en la misma situación que otros países, Ricardo? Bueno, estoy de acuerdo en muchas cosas de lo que han dicho mis compañeros. Estamos igual que otros países, no, estamos a la cola de Europa en ayudas a la natalidad, por ejemplo, y en ayudas a las familias desde el punto de vista social. En la crisis en la que estamos viviendo, además, se está comprobando que las familias están siendo, digamos, un parapeto muy importante para todos los dramas sociales que estamos viviendo, y no hay ayudas a la familia, no se está valorando en este país la familia. Un 1,5% del PIB es lo que se destina en España a ayudas a las familias y a la natalidad. En cambio, en el resto de Europa es una media de un 2,1%, ¿vale? Entonces, me parece que hay que ir por esa línea de que realmente las ayudas sociales tendrían que ir a lo que verdaderamente está cumpliendo una función social extraordinaria ahora mismo en los momentos de crisis, que es las familias, la natalidad también, para que paguen nuestras pensiones, para que haya una regeneración poblacional. Y en España ahora mismo tenemos una situación caótica desde el punto de vista de natalidad. Las políticas de natalidad han sido malísimas. Ya digo que estamos, me parece que el 18 de los países de Europa en ayudas a los nacimientos, a las familias, etcétera. Damos muchas subvenciones a muchas cosas que no sirven para nada desde el punto de vista social, pero las cosas fundamentales, como es el apoyo a la familia, como digo, parapeto de muchísima gente que ahora mismo está en paro, y que al final es la familia la que está arropando a toda esta gente, pues no se están haciendo las ayudas que deberían. Y con respecto, pues eso es para mí fundamental. Que se están perdiendo población, pues es un drama, se pierda población. En cualquier caso, también es un drama evidentemente que haya 5,5 millones de parados. Entonces, claro, la situación que tenemos ahora mismo es muy crítica, ¿no? Entonces, yo creo que lo fundamental es darle importancia a lo que hay que darle importancia desde el punto de vista social. Y una cosa muy importante, que es el tema que estamos hablando, el tema del descenso de la tasa de natalidad, es ayudar a las madres que quieran y que sean valientes y que quieran tener hijos. Es decir, en cualquier país del resto de Europa, una mujer que decide quedarse en casa y tener una familia, etcétera, está ayudada por el Estado, sus hijos tienen guarderías prácticamente gratuitas. Entonces, esa figura, esa institución familiar, me parece que habría que cuidarla mucho para que realmente nuestro país pues puedan pagarse las pensiones, pueda ayudarse realmente a que en España pues haya una tasa de natalidad mucho más importante y una tasa poblacional. No depender solamente de la inmigración, porque al final la inmigración, primero, mucha gente de la inmigración es explotada desde el punto de vista de la especulación por empresarios, porque claro, con 5,5 millones de parados, resulta que claro, tú coges a veces inmigrantes porque a veces no les pagan en B, tal, que eso no es lo que debería ser, que esa es otra labor de los sindicatos, que lo que deberían hacer es controlar efectivamente que los derechos sociales de los trabajadores se cumplan en todo caso. Es decir, traer inmigrantes para especular y que sean más baratos los salarios cuando hay 5,5 millones de parados, pues también es un poco contradictorio. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos. Isabel. Yo estoy maravillada porque esta vez coincidimos los cuatro. Mira, sí, esto es una alegría. Yo además
Voy a estar con Ricardo en algo más que me parece que es muy importante que digamos esta noche. Muy importante porque esta Semana Santa, que para algunos habrá sido una semana de procesiones, una semana de playa, de montaña, para mí ha sido una semana hospitalaria. He tenido que pasarla en el hospital provincial contemplando cosas que en la vida había contemplado. Yo creo que en las consignas de no ayuda a la natalidad hay consignas de cargarse a todos los abuelitos de España. Lo tengo clarísimo y lo puedo demostrar, o sea, no solo lo tengo claro, sino que cuando se pueden demostrar las cosas, he traído aquí una citación. Mi marido se encontró mal, tuvo una especie de infarto, ya había tenido uno hace 25 años, bueno, tuvimos que ingresarlo, lo tuvimos que ingresar en urgencias y explico todo este rollo para llegar a la consecuencia final. ¿Cuál será mi sorpresa cuando el médico que lo atiende es cubano? Bueno, yo quedé sorprendida. En cierto modo, no hay ninguna crítica hacia el médico, en absoluto. Creo que es un buen profesional y como tal hay que decirlo. Sí me sorprendió que en un país donde tenemos un excedente de médicos, donde salen ahora mismo y se van camino de Alemania, camino de Sudamérica, camino de cualquier parte, me sorprende que en urgencias tengamos un cubano, pero no era toda la sorpresa esa la que me esperaba. Una vez que ya está admitido en urgencias, pasa hacia adentro, donde están los intensivistas, y caramba, el médico de intensivista era colombiano. No había ningún español para atender las urgencias. Es que me cuidé de mirar a ver, digo, bueno, esto debe ser un equívoco, debo encontrarme en Venezuela donde los médicos son cubanos y son colombianos. No, me encontraba en España, con una clase y la otra de médicos, que no cuestiono la sapiencia de los médicos, ni muchísimo menos, por si me están escuchando, la gente que tenga que acudir a urgencias puede ir tranquila porque creo que son grandes profesionales. Mi sorpresa está ahí donde están los médicos españoles. Allí estuve 2 días en el hospital sin ver ningún médico español. Eran sudamericanos los médicos, sin nada en contra y he dicho que buenos profesionales. Bien, terminamos, nos dan el alta, me llevo a mi esposo muy delicado a mi casa y me mandan a hacer un ecocardio. Un ecocardio es para ver el funcionamiento del corazón, las válvulas, el sístole, los latidos del corazón, cómo van. Y aquí viene la gran sorpresa. Una persona con la gravedad gravísima que tiene, la citación es, aquí está, si las cámaras pueden enfocar, para el 5 de marzo del año 2015. Es decir, que sacamos a la persona con una delicadeza absoluta y lo citan con carácter de urgencia para el 5 de marzo del 2015. Es decir, que a la no natalidad, he traído esto por si alguna duda quedaba o quiere llamar a alguien para decirlo, si alguna duda quedaba que no se ayuda a la natalidad, se está ayudando a que todos los abuelitos, y yo ya casi me encuentro en la edad de los abuelitos, ¿está claro? O tengamos una medicina privada, la cual la debemos costear, o tengamos que irnos al otro barrio porque esto no hay quien lo aguante. Esto es indudable. Mire, con el otro gobierno, y no quiero entrar en política de ningún tipo, podíamos quedarnos, yo no digo que hasta las cejas, embarcados, debiendo el dinero, etcétera, pero esto no pasaba. Mi marido era director de un hospital y os puedo garantizar que eso no pasaba. Lo digo porque era médico y director de hospital. Por curiosidad se le preguntó, dice que eso era imposible que pasase. Esto nos está pasando ahora, en el año 2014, con el gobierno que tenemos y en la situación que tenemos. ¿Que es bien cierto que el país va mal? Es cierto, pero hay cosas que son prioritarias, que es la salud, que además la hemos costeado. Todos los que estamos aquí estamos pagando nuestra salud desde hace muchos años. Los que más años tenemos, más hemos pagado. Tú, más que tú eres más mayor que yo, que no quede yo como la abuela del grupo. Pero tú eres la abuela, yo puedo ser el abuelo. Todos hemos pagado Tú eres el nieto. esta salud hospitalaria y nos encontramos con esto, a cargarse a los abuelos y a no fomentar la natalidad. Ricardo, tienes toda la razón. Esas son las 2 cosas graves que le sucede a este país en este momento. Que no haya ayudas para el lado y que nos vamos a cargar los abuelos. Ya, pero es muy grave con eso aumentamos la natalidad, aumentamos a los que se mueren mayores. Con menos gente unido a los 400.000 que faltan. Sí, enfocamos un poquitín. Vamos a Miguel. Yo tenía aquí los datos, que datos del Instituto Nacional de Estadística, que dice que el aumento de esperanza de vida está cifrada actualmente en 79,1 años para los hombres y 84,9 años para las mujeres. Entonces, también el hecho de que haya una mayor esperanza de vida, sin ninguna duda, porque hemos tenido un buen sistema
médico sanitario en este país, también está incidiendo en que alguien se plantee qué vamos a hacer en un futuro sin personal que trabaje y que mantenga esto. Claro, es que hay tres prioridades en cualquier país y en cualquier sociedad, que es la educación, la sanidad y las pensiones. La dependencia sería el cuarto pilar. Si esto no somos capaces de mantenerlo, pues la cosa va mal. Claro, en estos momentos estamos asistiendo a unos salarios y a unas condiciones de trabajo realmente infrahumanas, que no permiten, es decir, salarios de 500, 600 euros por 10, 12 horas de trabajo, sin cotizaciones a la seguridad social. Daros cuenta de lo que supone contratar ilegalmente y no cotizar a la seguridad social. Eso nos está haciendo un perjuicio a todos los ciudadanos, que tenemos que mantener esa sanidad, esa seguridad social, esas pensiones, esa atención médica, esas medicinas, esa investigación médico-sanitaria, medicinal de todo tipo, con lo cual hay un perjuicio en todos los sentidos. Luego tenemos otro caso que yo quiero destacar, la colonia de extranjeros en España, porque cuando hablamos de extranjeros parece que hablamos de inmigrantes ilegales que vienen de subsaharianos, los de la frontera de Ceuta y Melilla y Marruecos y tal. Bueno, pues sabemos que actualmente los rumanos, es decir, que la mayoría no son subsaharianos. Tenemos rumanos 895.970, es decir, 895.000 rumanos aquí, un 3,5% de la población. Marroquíes, 783.000. Británicos, que me ha sorprendido mucho, 397.000, casi 400.000 británicos que están viviendo en este país, que están viviendo especialmente en las zonas costeras. Eso no se va. Claro. Porque se han comprado un chalet, se han comprado un negocio, muchos de ellos, y tienen unas condiciones de vida muy favorables, porque las pensiones que ellos cobran en sus países de origen aquí les permiten vivir como auténticos millonarios. Luego ecuatorianos 309, colombianos 249, y estamos viendo que se están yendo de España los argentinos, hay un 10% menos, bolivianos un 7,2% menos y peruanos un 8,1%, y polacos e italianos. Es decir, tendríamos que analizar qué está pasando. Primero, ¿qué hacen los que están viviendo aquí que de fuera han venido? Y segundo, ¿qué le estamos no dando a todos aquellos que se ven obligados a marcharse? ¿Podemos o necesitamos a la gente para trabajar aquí? Yo esta mañana escuchaba en la radio que ahora va a empezar la recogida del ajo. Necesitamos, como yo he vivido otros años, un montón de inmigrantes rumanos para recolectar el ajo. Después vendrá el pimiento, después el melón, después la vendimia, después la aceituna. ¿Necesitamos a esta gente o no? ¿Y le estamos dando las condiciones laborales, sociales, económicas necesarias para poderse mantener, vivir? Porque también son objeto de consumo. Tener inmigrantes aquí no solamente nos quitan sanidad y educación, como algunos dicen, es que también consumen. Y como consumen, mejora el comercio, mejora el funcionamiento normal de la economía nacional. Ellos producen y consumen. Y necesitamos también productores y consumidores que mejoren la vida económica de la sociedad de España. Bueno, Miguel, vamos a hacer un pequeño paréntesis publicitario. Seguimos hablando de esta reducción de la población en España. ¿Qué hacen estas personas cuando llegan aquí? ¿Qué les estamos no dando? Como decía Miguel, vamos a publicidad y en unos minutos volvemos.
Pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más. Ya saben que pueden participar con nosotros llamando al número de teléfono que aparece en pantalla. Nos hacen cualquier tipo de pregunta, comentario o reflexión, y también con las redes sociales. Nuestra página en Facebook, que se llama Café y Más, escribiéndonos en el muro, ya saben que estamos encantados. Antes de la publicidad estábamos analizando, hablando con nuestros tertulianos, esa reducción de población en España, así que seguimos analizando estos datos. Emilio. Sí, yo creo que con lo que nos ha contado Isabel nos ha descolocado un poco de lo que estábamos hablando. Pero yo me gustaría centrar bien el tema para que todo el mundo sepa cómo estamos. Estamos ahora mismo en 46.700 y pico millones de habitantes. Decíamos cómo se distribuía 41 y 5. Pero vamos a remontarnos un poquitín y ver qué ha pasado en España. Porque en el 2007 teníamos 45 millones, 45. Y han subido, en la cifra más alta, en el 2009, teníamos 27 millones. 2012, perdón, 27. En definitiva, estamos exactamente igual que en el año 2009. Exactamente igual. Si entonces estábamos mal o estábamos bien, ahora también estamos bien. Porque si teníamos en el 2009 exactamente la misma cifra, 46.700.000 y pico, y entonces estábamos bien, y ahora tenemos la misma cifra, quiere decir que no estamos tan mal como parece o como se dice. ¿Por qué ha evolucionado positivamente a 47? Sencillamente por el boom de la construcción. ¿Quién se han ido de España? Pues evidentemente aquellos que estaban trabajando en la construcción, especialmente, pero hemos traído médicos del extranjero, hemos vendido nuestros médicos y hemos traído médicos del extranjero, eso también se compensa. Evidentemente, salvo los ingleses, que son un potencial económico y cultural importante, todos los que se han ido es porque en sus países estaban mucho peor que en el nuestro y habían venido al nuestro y, como hemos dicho, ese 10,7% que tenemos de extranjeros es una media europea considerada casi igual para todos. En definitiva, pensad un momento, si nosotros en este momento no tuviéramos ningún extranjero, no tendríamos ningún parado. Ninguno, porque son 5 millones y pico de extranjeros que están trabajando en España en estos momentos. Por lo tanto, los españoles podrían decir, hombre, pues si no hubiera ningún extranjero, lo digo solamente como ejemplo, no habría paro en España en este momento. En definitiva, a lo que voy, ni están las cifras tan mal como se dicen, porque peor estaban en el 2008, peor estaban en el 2009, teníamos una población mucho menor y es verdad, y teníamos un crecimiento entonces de españoles mayor que ahora. Teníamos el 1,8, ahora tenemos el 0,18, ahora tenemos solamente el 0,1. En definitiva, yo estaría un poco con lo que se ha dicho. Hay que proteger a la familia, hay que protegerla, pero tampoco alarmar a la sociedad diciendo que es que se van. No, se van aquellos que vinieron, muchos ilegalmente, a España, también hay que decirlo, por el efecto llamada de los años 2010, 2011, que se llamó y venían, pues yo qué sé, sin ningún puesto de trabajo, etcétera, venían al rebujo de la construcción. En definitiva, a lo que vamos, estamos en una situación ahora mismo estable, y lo digo así, estable en cuanto a población en España. Repito que hay que aumentar el crecimiento, hay que aumentarle, pero no el crecimiento con extranjeros, sino el crecimiento nacional. De esta manera paliaríamos los problemas que se avecinan por la pirámide, en este caso de vejez en España, que se está invirtiendo. Bueno, pues una situación estable en cuanto a población. Ricardo. Bueno, yo también me queda un poco descolocado con lo que decía Isabel, pero bueno, si es así eso, efectivamente, si cuando tu marido era director funcionaba mucho mejor, ahora tendría que explicarlo otro director. Yo no estoy doctor en la materia, no sé cómo funciona ahora mismo. Era director anterior con el anterior gobierno o con los anteriores gobiernos, el director actual
tendría que explicar cómo funciona la urgencia y efectivamente... Pues a mí por los recortes no tienen que explicar más nada. Si es sentido común, hay que emplear el sentido común. Los recortes conducen a estas situaciones. Ya, pero quiero decir que la gestión creo que hay que explicar, aunque no sea el tema del día hoy, ¿no? Pero son nombrados directores con un determinado gobierno, me imagino que... Pero con unas directrices, a cargarse a los abuelos y a que no nazcan niños. Las directrices son seguidas. Hombre, esto es para cargarse a los abuelos, perdona. Esto lo tengo bien claro. Bueno, Lo digo aquí y en Sebastopol. Bueno, vale, pero eso es un tema que yo no me lo había visto. Me estás enseñando una cita con un cardiólogo. En urgencia me imagino que le miraría a un cardiólogo. Le harían un electrocardiograma. Aquí lo tienes, ¿no? El cardiólogo que lo vio también. Ah, vale. ¿Y qué pasa? ¿Que le dan una cita para más tarde? Claro, para marzo. No, este es el que dice que le den la cita y el otro es el que le concede la cita que no ha visto al primero. Bueno, pues... Las directrices, vale, querido vale, Ricardo, directrices. Perfecto. Pues puede ser que tengas razón, pero que te quiero decir que enfrente tendría que venir gente que gestiona ahora mismo la seguridad social o la sanidad para que explicara un poco cuál es su gestión y cuál es el resultado de eso. Yo no sé hasta qué punto, no se lo estás diciendo tú, que funcionaba mejor antes y tal. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con Emilio... con que el problema que tenemos sobre todo es el tema de natalidad, el tema de la desprotección social a las familias, no tanto el tema de los inmigrantes, porque de hecho además los efectos llamadas se han dado en los años de Zapatero, cuando más inmigrantes han venido, y son precisamente donde más paro se ha creado también en España. Es decir, de 2,5 millones de parados hemos pasado a 5 millones y pico de parados y más inmigrantes, y ahora se están yendo. Evidentemente los que se van, como ha comentado Miguel, los ingleses que están veraneando en la Costa del Sol no se van, y esos consumen, funcionan y tal. Los que se van es los que vienen a buscar oportunidades, y cuando ya no hay oportunidades, porque evidentemente estamos sufriendo una crisis importante y no hay suficiente empleo ni hay un boom inmobiliario como hubo anteriormente, pues se van, porque esa gente evidentemente se mueven en función, digamos, de buscar oportunidades, y es entendible totalmente. Yo creo que desde el punto de vista social lo que tenemos es una carencia muy, muy importante en ayudas a la familia y a la natalidad, y eso es algo que deberíamos solventar. Sí, yo quiero puntualizar una cosa que está diciendo aquí. Efectivamente, yo tenía alguna responsabilidad en esta provincia con el gobierno de Zapatero, y el gobierno de Zapatero lo que hizo no es ningún efecto llamada, sino legalizar a los extranjeros que estaban viviendo aquí, que estaban trabajando aquí, que nos estaban produciendo aquí, que estaban sirviendo aquí, pero que no estaban legalizados, con lo cual no podían ser dados de alta en la seguridad social y no podían cotizar y no tenían ningún derecho. Entonces, en concreto, en el periodo 2005-6, que se produce esta legalización de los inmigrantes que estaban aquí, que demostraban que llevaban aquí unos años y que podían demostrar con documentos que llevaban aquí viviendo unos años, se les legalizó esa situación con un objetivo muy claro: por derechos humanos, por derechos sociales, por derechos laborales, y porque además eso permitía que pudieran cotizar en la seguridad social, exigirle al empresario que estaba explotándolo que les diera de alta en la seguridad social y que cotizaran en la seguridad social. Ese fue el efecto. Lo ilegal hay que legalizarlo. Claro, pues que tú lo hagas y el produzca un efecto. No, es decir, eso es lo que se hizo, y se llegaron a legalizar en este periodo hasta 800.000 inmigrantes que estaban aquí, que llevaban varios años viviendo aquí, que no estaban. Y en la provincia en concreto, lo que yo pude hacer, más de 25.000, en esta provincia de Ciudad Real, más de 25.000. Os puedo dar un dato. Yo pido los datos de las altas en vendimia en el año 2005. Y en el año 2005, en Vendimia, en esta provincia, que es una de las productoras mayores de vino de España, no había nadie dado de alta para vendimiar. Y había miles, calculamos que alrededor de 30, 40.000 personas vendimiando en esta provincia sin ser dados de alta. Y pasamos... Miguel, yo te digo del que... 2007 al 2012 sí, entran en España casi 2 millones de extranjeros. Yo no sé los que entran, yo los que te digo es los que estaban aquí y no estaban dados de alta. De eso hay que partir. Y en esta provincia pasamos en ese periodo de 0 altas a la seguridad social en vendimia a tener hasta 14.000 altas en vendimia a la seguridad social, que fue
algo. La inspección de trabajo estaba allí. Yo sé lo que hizo la inspección de trabajo, que era la misma que cuando yo llegué. Empezaron a hacer inspecciones, a tomarse medidas, a exigirle a la gente que contratara legalmente y empezaron a contratar y pasamos de 0 a 14.000 contratos en vendimia en esta provincia. Pero ¿entiendes? Es decir, 2 millones entran en España y resulta que este año se han ido 500.000. Sí, este año. ¿Pero de quién? De esos que entraron con el tema de la construcción, no entraron de otra manera, entraron a trabajar en la construcción. Si todos coincidimos, y todos coincidís, los políticos coincidís en el tema de que el boom de la construcción era eso, un boom, y que no conducía nada más que a un gran fracaso económico, pues si entraron por eso se han ido, no por otra cosa. Que ese efecto de llamada que decís, no está el efecto de llamada, sino es legalizar situaciones irregulares de trabajadores. Pero eso es una cosa, digamos, que legalmente se tiene que hacer, no es un efecto de llamada. Pero no se hacía, los datos están ahí. Que todo el mundo que pueda entrar se le va a legalizar, ese es el problema. No, con unas condiciones, si claro. Estás hablando que en el campo hay no sé cuántos trabajadores que no están dados de alta, están vendimiendo, lo que tiene que actuar es aplicarse la ley, y tiene que actuar la inspección de trabajo y decir, oiga, tiene que usted que contratar trabajadores legales y darles de alta, evidentemente, y proteger, digamos, los derechos de los trabajadores. Porque, claro, hablamos mucho de cosas sociales, pero luego no se defienden los derechos laborales ganados precisamente por los trabajadores. Señores, vamos a ir cambiando de tema. Ricardo, Miguel, cambiamos de asunto. Vamos con otra noticia también de actualidad, y es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha obligado a España a mantener en el territorio nacional a 30 saharauis a los que se rechazó conceder asilo, y es que demandaban al Estado por no haber obtenido respuesta a las peticiones que plantearon a los tribunales españoles. ¿Se está respetando realmente este derecho de asilo a las personas en España? Bueno, pues según el Tribunal Superior de Justicia y Derechos Humanos de la Unión Europea dice que no. La sentencia dice que no pueden ser expulsados. Yo tengo que decir que no. Este tribunal pues considera que España no concluyó el examen de las demandas de asilo que tienen. Hay una ordenanza y una serie de artículos que yo tengo por aquí apuntado alguno. El artículo 46 del convenio, que dice que el Gobierno debe garantizar jurídica y materialmente el mantenimiento de los demandantes en territorio español durante el examen de sus causas. Si hay unos seres humanos, provengan de donde provengan, que dicen que son refugiados políticos, que peligra su vida, su integridad física, que han sido maltratados en el país vecino de Marruecos, y en vez de hacer lo que Europa dice, como miembro de pleno derecho que somos de Europa, no cumplimos la normativa europea, se recurre y la normativa europea dice que efectivamente España no ha cumplido lo que Europa dice. De todas maneras, en todas estas cuestiones todo hay que matizarlo mucho, porque hemos tenido unos cuantos años, que tú muy bien has dicho, Ricardo, que se ha colado bastante gente que no debiera estar. Entonces, con la excusa de ser refugiado político, aquí hemos dado de alta a gente que yo entrecomillaría porque se han falsificado documentaciones. Yo recuerdo que pasó por mi mano una documentación de que ni siquiera había pertenecido a los Tupamaro, yo me acuerdo de la revolución esta sudamericana, y bueno, sé cómo se las agenció, oye, que el hombre vino y el hombre lo dieron de alta como refugiado. Y claro, en eso debíamos de haber sido bastante más escrupulosos. Ahora, en este caso preciso y conciso, si es que hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. No podemos esquivar las cosas a las que nos comprometemos, pero que conste que ya hay que mirarlo con mucho y con lupa, hay que mirarlo, Porque claro, no está en este momento la nación para admitir a todo el mundo, porque bastante es que se nos están yendo a los nuestros para tener que admitir a los que no son nuestros, con todo el respeto a los derechos humanos, siempre el respeto al derecho humano, pero cuando de verdad la causa lo justifique, no admitir a cualquiera sin una buena justificación y que esté muy bien refrendada, porque yo vi la documentación del Tupamaro y eso era una documentación vasta, ordinaria y que coló. Además, coló. Y resulta que el hombre no había estado ni en la guerra con los Tupamaro, con lo cual, bueno, pues todo esto hay que estudiarlo a fondo, pero bien a fondo. Ricardo. Hombre, estos hechos estamos hablando de unos hechos que ocurrieron en el año 2010, por unas revueltas que hubo en unos campamentos saharauis, y esta gente, me parece que fue en Lanzarote, ¿no? Pidieron asilo, y bueno, es una cosa totalmente distinta de lo que estábamos hablando antes con el tema de la inmigración normal. Ellos están pidiendo un asilo político,
que efectivamente estoy de acuerdo totalmente con Isabel, hay que mirarlo bien, pero yo creo que el Estado español sí que tenía que haber tenido bastante cuidado por el compromiso que tiene, sobre todo con el Sáhara. El Sáhara, digamos, es un grano que tiene España por el comportamiento que hemos tenido de manera posterior y lo hemos dejado un poco a la mano de Dios allí con Marruecos, y efectivamente el Sáhara todavía, según las resoluciones de la ONU, España tenía que estar pendiente del Sáhara y además podíamos haber reclamado los intereses que teníamos en esa zona, y allí pues yo creo que España tendría que haber estado muy pendiente de estos asuntos. También hay muchos intereses con el gobierno marroquí, pero yo creo que hay algo mucho más importante que son los derechos humanos y también, digamos, la moral desde el punto de vista político y el compromiso que tenemos que tener los españoles con ese trozo de España, y además que fue de España, y además de la situación que están teniendo allí de marginación todo este grupo étnico de los saharauis y de la zona del Sáhara, ¿no? Entonces yo creo que en ese caso se tendría que haber atendido mucho más y haberles dado refugio político rápidamente. Esto es otra de las tantas sentencias del Tribunal de Estrasburgo que estamos viendo, que están saliendo y que nos están condenando. Pero bueno, como a muchos países europeos, no somos nosotros solos. Yo quería un poco incidir en 4 temas que ha apuntado Ricardo. Uno es que los hechos se producen de enero a agosto del año 2010-11. 11-12. O 11-12. Se produce en ese momento. Es decir, estamos hablando de algo que hace ya casi 3 años que se produjo. Segundo, que es sensible el tema porque es un país como nuestro, porque era nuestro, el Sáhara español, y la represión que tienen ahora mismo los saharauis con el pueblo, en este caso marroquí, que sabes que son enemigos acérrimos y que han dividido el país de norte a sur y han dejado el desierto al pueblo saharaui y lo que es la costa al pueblo marroquí. En tercer lugar es que España tiene firmado un convenio de extradición con Marruecos. Aquí está el problema, para mí, a mi entender. Ellos no quieren ir a Marruecos porque naturalmente pueden sufrir represalias. Si no, irían perfectamente. Es decir, serían expulsados y Marruecos los llevaría al pueblo Sáhara, donde son, al Sáhara. Pero como ellos tienen miedo a Marruecos, por eso, porque son enemigos acérrimos, evidentemente aquí yo creo que España cometió un error, creo, porque si a alguien hay que concederles asilo es a alguien que ha sido español y que sigue siendo español, porque hablan español. Los territorios que ahora mismo están en el exilio, porque no están en su tierra, de verdad quieren a España como si fuera su patria. En definitiva lo es. Gente que tiene 60 años, pues son españoles. Y por lo tanto tienen casi el derecho de estar en España y venir a España porque es su tierra y es su nación. En definitiva, yo creo que España se portó muy mal, terriblemente mal. También era una situación muy crítica. Había muerto, o estaba en trance de morir el general, el dictador Franco, vamos a decirlo como es, y vieron el momento oportuno para la Marcha Verde, ¿os acordáis? Y invadir lo que nunca debió España permitir, ¿no? Nunca debió hacer eso, retirarse y dejar que el país pasara a manos de Marruecos. En definitiva, yo creo que esta situación España no ha respondido como debería haber respondido y haber acatado la resolución del Alto Tribunal y estos 30 saharauis dejarlos en España, pero dejarlos permanentemente como refugiados políticos, porque a mi entender lo son. Bueno, puede haber conflicto con ese convenio que yo no sabía. Ese convenio, entonces les dirían, oye, pues permanecer aquí, aunque nosotros tenemos que decretar una expulsión hasta que se manifieste el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Entonces, pero fijaros una cosa que es importante, que no hemos citado ninguno. Es que el Sáhara no tenía ninguna importancia hasta que se encontraron los yacimientos de Fosbuca. Hasta entonces nadie hablaba del Sáhara, ni nadie, me refiero a los marroquíes, la pesca. ni nadie quería intentar quitarlos, pero de repente fuerza por el tema de Argelia también. Bueno, pero Fosbucat son unos yacimientos tremendamente ricos en fosfatos y todo el mundo quiere agarrarlos. Y esa es la madre de la cuestión de los que tuvimos contra esta gente, con los marroquíes me refiero. Sí. Que el lío viene por eso. Si esta gente no tuviera esos yacimientos, ni siquiera teniendo la pesca,
Son los yacimientos los que invitan a quedarse con esa cara española. Y la ayuda que tienen de Francia y de Estados Unidos. Ellos están denunciando una represión, unas condiciones de vida, una falta de derechos humanos de todo tipo. Entonces, ellos se manifiestan y hay una manifestación. En concreto lo tenía por aquí, en el que se producen varios muertos. En concreto el 8 de noviembre de 2010 hay una serie de enfrentamientos que estallan, riñen, luchan entre las fuerzas de seguridad marroquíes y los del campamento, y se produce la muerte de 11 miembros de las fuerzas de seguridad y 2 saharauis. Entonces, ante esa muerte, ellos lógicamente saben que van a sufrir represalias por eso. Es un enfrentamiento entre fuerzas marroquíes y saharauis. Y ante un hecho así, evidentemente, en todas las convenciones de la ONU y de derechos humanos, se sabe que estas personas realmente tienen el derecho de ser protegidos porque son perseguidos políticos por haber reivindicado en su tierra una serie de derechos y el enfrentamiento haber causado muertos que saben que se les va a hacer pagar. Pero Emilio tiene razón, es una deuda que tenemos con el pueblo saharaui. Sí. Es una deuda grande. Yo creo que es una de las páginas negras que España escribió en su historia. Es decir, dejar que ese país, ese territorio español, como tantos otros que han pasado a manos, bueno, no vamos a decir de quién, sí, tú lo estás diciendo, Fernando Poe, etcétera, de verdad no tiene parangón. Y dejar a un pueblo como está ahora mismo el Sáhara, en manos, me voy a reservar el adjetivo, de los marroquíes, apoyados por Francia. No olvidemos que Francia y Estados Unidos está apoyando a Marruecos, de lo contrario no habría ningún problema y el referéndum ya se hubiera hecho, y no se va a hacer, yo creo que nunca. Se va a hacer cuando el territorio del Sáhara sea repoblado por marroquíes y entonces el referéndum salga positivo a Marruecos, evidentemente. Pero hay resoluciones de la ONU, de Naciones pero no se Unidas, cumple ninguna, que obligan. Lo que pasa es que, claro, nosotros hay los que teníamos que supervisar, digamos. Claro, hay hay organismos internacionales que mandan que se cumpla. España tiene pendientes, como bien sabéis, está con Ceuta y Melilla y está ahí entre dos aguas. En definitiva, España lo tiene muy difícil. Ceuta y Melilla, como nos descuidemos también. Pues eso, lo tiene muy difícil y ya veremos cómo termina todo. Yo creo que va a terminar mal. Yo conozco, porque he estado allí, en los territorios de refugiados, y de verdad que es terrible aquello, ¿no? Más de 200 y pico mil viviendo en una situación de verdad, caótica, desastrosa, ¿no? Y por lo tanto, la ayuda a este pueblo por parte de España, yo sé que hay gente que la Diputación Provincial de Ciudad Real se está volcando y hay que agradecerlo, y hay muchas más gente. Y la Facultad de Educación está mandando todos los años 200 y pico alumnos. Claro, se está haciendo lo que se puede porque se lo merecen, porque son españoles de origen, porque aman a España y quieren a España y miran a España como el país que les puede ayudar y salvar. Y yo me temo que no va a ser así. Bueno, pues estas han sido las opiniones de nuestros tertulianos esta noche. Muchísimas gracias a los cuatro. Tenemos que dejarlo ya por hoy. Emilio Nieto, Isabel Rodríguez, Miguel Lacruz y Ricardo Chamorro. Muchísimas gracias a los cuatro. Nosotros nos vamos a publicidad. A la vuelta hablamos con Elizabeth Porrero, que nos presenta Las rosas de los lunes, su último libro en solitario. Así que no se lo pierdan porque es una recopilación de cartas de amor. En unos minutos estamos con ella. Pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más, y es que esta noche nos visita una habitual tertuliana, pero esta noche no como tertuliana sino como escritora. Se trata de Elizabeth Porrero. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias, Cecilia. Buenas tardes.
Pues Elizabeth esta noche nos va a presentar Las rosas de los lunes, su último libro en solitario. Se trata de un recopilatorio de cartas de amor que se presenta asociado al nuevo número de la revista Mansa del grupo Guadiana. Elizabeth, a mí me gustaría comenzar que nos hablas un poco de tus inicios en la trayectoria literaria. Bueno, pues hace ya muchos años. Te podría decir que casi no me acuerdo, pero bueno, lo que sí recuerdo es que iba a EGB, porque yo soy de la EGB, no de la ESO, y cuando iba primero y segundo, recuerdo que mi profesora se guardaba poemas míos y los fotocopiaba, y la verdad es que no sé por qué empecé a escribir. Sé que con 6 y 7 años escribía, recuerdo que leía mucho, y mis padres me llevaban a una librería, a la librería Lérida, que ya no está, desgraciadamente, y allí me hice amiga de Pradito, que ya falleció, que también guardaba poemas míos, cuentecitos, en fin, que desde la más tierna infancia pues escribo. Entonces eran poemas que igual no tenían ni sentido. Me acuerdo que yo no dibujaba bien, entonces calcaba dibujos de otros cuentos y me los quedaba para mis cuentos. Luego después, en octavo de GB, también la profesora de lengua nos mandó un cuaderno de inspiración poética para que fuéramos durante todo el curso escribiendo poemas. Y claro, como a mí me gustaba mucho el tema, pues sí, lo acabé pronto, ese cuaderno. Yo creo que después tuve un parón y ya pues quizá con el tema este de las cartas de amor empecé otra vez a resurgir, porque vi que había una convocatoria una vez de un certamen de cartas de amor y tenía algo ya escrito y decidí mandarlo, y a partir de ahí pues me fui inventando historietas de cartas de amor y tal. Y bueno, luego me llamaron también de un periódico para colaborar. Total, que ahora mismo pues estoy en un periódico, sigo escribiendo poesía, que es lo que más me gusta, y bueno, ya la tengo las rosas de los lunes. Elizabeth, dentro de la poesía, que es una de tus mayores pasiones también, sí, ¿qué referentes has tenido? Pues bueno, esto yo creo que puede considerarse este libro como prosa poética, y claro, indudablemente aquí el tema es el amor. Son historietas inventadas, ahora hablaremos más de ellas, pero aquí el tema es el amor. Pero bueno, los poemarios, por ejemplo, en el poemario que tengo yo en solitario, el anterior, Peregrino de Sueños, ahí el tema son los viajes. Es describir la vida como un viaje con paisajes interiores y exteriores. A mí me apasiona viajar y bueno, creo que muchas veces los paisajes que vemos y que tanto nos asombran, pues los tenemos de alguna manera dentro de nosotros. Entonces el libro va por ahí. Y claro, cuando era más joven, más adolescente, pues indudablemente el amor, el desamor, las desilusiones, todas esas cosas siempre permanecen. Lo que pasa es que ya uno madura y si quiere ser escritor un poco más serio, no se puede escribir siempre de lo mismo y siempre del amor, claro. Sí, pero eso respecto a los temas, pero ¿referentes de escritores? Hay referentes de escritores, pues mira, Gabriel García Márquez, que ahora ha muerto, me encantó El amor en los tiempos del cólera. Como poetas, pues Cernuda, casi por encima de todos, Neruda. Y bueno, también me sirve como terapia muchas veces, porque me parece que escribía con una lucidez mental asombrosa, Saramago. Saramago me parece un grandísimo escritor. Y luego, bueno, aquí de muchos compañeros también nos leemos unos a otros. Y del grupo, ¿no? Del grupo y de fuera del grupo. ¿No? Háblanos un poco de cómo se organiza, cómo funciona ese grupo Guadiana, que más o menos pues os va presentando un libro cada vez a uno de los escritores que lo componen, ¿no? Pues el grupo tiene mucha andadura ya, tiene, no sé si son cerca de 30 años, que en los principios pues estaba Vicente Cano, por ejemplo. Y bueno, claro, esa parte yo no la conocí, yo entré un poco más tarde, pero siempre se ha editado en la revista literaria Mansa, y bueno, pues sé que el grupo ha tenido etapas más activas, otras un poco más paradas, pero desde hace, pues no sé decir, 12, 15 años, sí que es cierto. Mira, este libro, Las rosas de los lunes, sale con el nuevo número de la revista en primavera, ¿no? Pero es el número 29 de los libros monográficos de cada uno de nosotros. Y el primero me parece que fue sobre el año 2000, o sea que ya llevamos 14 años sacando dos o tres revistas al año y el libro de cada uno de nosotros. Esa es una de las actividades del grupo. Luego es un grupo abierto y a todo aquel que le interese escribir o le guste, pues se puede reunir con nosotros los sábados a partir de las 6:30 en el Colegio Jorge Manrique. Nos reunimos ahí en la sala de profesores y bueno, pues cada uno lee lo suyo, se comentan poetas de otros escritores. Hacemos muchos recitales. También para el día del libro solemos hacer alguna
alguna gracia, entre comillas, ¿no? Este año, el año pasado también lo hicimos, sacamos marcapáginas con poemas de cada uno de nosotros que se distribuyen en las librerías. Le hacemos una ofrenda de flores, bueno, de laurel, una corona de laurel a Cervantes, en fin, que sí que tenemos todo el año pues actividades relacionadas, ¿no?, con la literatura y con la poesía, pero bueno, también hay gente que escribe prosa, ¿eh? Sí, que es no un grupo todo abierto, poesía. no es todo poesía, también hay gente que escribe relatos, sobre todo. ¿Y qué tipo de escritores podemos encontrar? ¿De todas? Sí, pues estamos, géneros? hay de todo como en botica, ¿no? Como sabiamente se suele decir, pues hay gente que tira más por la poesía social, hay otros compañeros muy clásicos, de muchos sonetos y de poesía con rima, con medida, hay otra gente de, pues como te he dicho, de prosa y relatos, hay gente que tiene novelas ya publicadas también, en fin, hay un poco, hay variedad, no tenemos todos ni mucho menos el mismo estilo. También este grupo, una forma también de meterte, ¿no?, en este... Sin duda. También tiene que ser difícil, pero ya al relacionarte con más autores, más escritores, puede ser una forma también de darte a conocer. Sin duda ¿no? alguna, de aprender de unos de otros, de conocer a más gente, porque bueno, nosotros nos reunimos aquí en Ciudad Real, pero en la provincia, no sé si se sabe o no, pero vamos, hay mucha afición por la poesía, entonces pues a través del grupo hemos conocido también gente de Membrilla, de La Solana, Manzanares, Argamasilla de Alba, Tomelloso, y bueno, un grupo de amigos que son los que están en la Casa de Castilla-La Mancha, en Madrid, que tienen relación, por ejemplo, ahora en mayo pues se hace el Mayo de Versos, en Piedrabuena, también hemos ido a Madrid a presentar libros nosotros. Sí, el grupo sin duda es una plataforma de aprendizaje y de conocer, además de buenos amigos, pues sí, la obra de más gente. ¿Qué tal te manejas en los recitales, Elizabeth? Pues ya tenemos mucha costumbre, hombre, a veces se pone uno un poco nervioso, el día de la presentación pues hombre, algo me pondré, pero bueno, ya la verdad es que hemos hecho muchísimos, hemos hecho muchos por la provincia, por Ciudad Real, hemos ido incluso a Madrid, o sea que ya tenemos nuestro bagaje. ¿Hacéis también labores de fomentar la escritura, la lectura también? Sí, tuvimos un año que un grupo de jóvenes en el grupo íbamos a varios colegios a hacer actividades de animación a la lectura y hay 2 o 3 compañeras que se dedican también a ello, actividades de animación a la lectura. Hemos sacado hace poco el libro de poesía infantil, Este sol de la infancia, o sea que sí que tocamos todos los palos y la poesía para la infancia, aparte de que tenemos compañeros que son más especialistas en ello, pero ya te digo, ahora nos ha dado para sacar un libro. O sea, el libro hace poco, el mes pasado. Aportaciones de todos, imagino. Sí, son 21 poemas infantiles de pues, los que hemos querido colaborar y se titula Este sol de la infancia. Lo hemos presentado en la biblioteca hace poco, lo presentaron niños, tenemos varias compañeras maestras y bueno, pues ahí estuvieron trabajando duro con los niños para que presentaran el libro, se aprendieron los poemas de memoria y bueno, pues fue muy gracioso, la verdad que sí. ¿Y cómo es la relación con los demás escritores? Imagino que también un intercambio de experiencias, de ideas. Pues exactamente. ¿Hay colaboraciones entre...? Sí, hay colaboraciones y bueno, ya cada uno, claro, a lo mejor con sus más íntimos, pues pides una opinión, pides un consejo. Pues si notas algo, oye, esto me parece mejor así o asado, pero bueno, cada uno respetando siempre su estilo. Y luego, claro, pues tenemos cada uno sus favoritos y todo eso, como pasa en todos los grupos, pero vamos, en general es bastante positivo. Háblanos un poco de otra de tus pasiones, Elizabeth, los viajes, ese libro que también publicaste en solitario, Peregrino de Sueños. Ese libro me lo publicaron hace 2 años, me lo seleccionó la Biblioteca de Autores Manchegos, lo cual me hizo mucha ilusión. Y como te he dicho, pues refleja la vida como un viaje. Yo creo que la vida, pues eso es un viaje permanente, vamos andando camino y en ese camino pues hay muchos paisajes que vemos y que tenemos dentro, porque hay veces que por dentro estamos hechos polvos, ¿no? Y parece que solo tenemos desiertos y frío y glaciares, y otras veces estamos exultantes y estamos llenos de sol y de mares y de cielos limpios. O sea, que es un poco la asociación entre lo que ves y lo que sientes. Es un poco la asociación, hay poemas descriptivos solo de paisajes, pero siempre como con moraleja, y luego eso, poemas interiores, ¿no? A mí me impresionó bastante cuando estuve en el desierto, en Jordania, y por ejemplo, pues de eso escribí 3 poemas.
Hubo una escena que me impactó, que fue un señor musulmán con su túnica blanca y su turbante, en la inmensidad de la arena a las 5 de la tarde arrodillado rezando, ¿no? Entonces a mí esa imagen del señor ahí todo de blanco arrodillado en la arena a las 5 de la tarde me pareció tremendo, y dediqué 3 o 4 poemas al desierto en el libro ese. Luego los paisajes de la Capadocia, de Turquía, esas montañas con formas tan sobrenaturales, Grecia, luego de las capitales, de París, de Londres, y bueno, tampoco tan lejos de la Tabla de la Hiedra también. Eso te iba a decir, inspiraciones un poco lejanas, ¿no? De aquí de España, ninguna. No, pero bueno, de la Tabla de la Hiedra, sí. Que mira, que está aquí al lado, pues también hice un poema de una tarde que estuvimos en noviembre, hizo muy buen tiempo. Es que los paisajes yo creo que nos llenan, ¿no? Como dice Pedro Antonio González Moreno, un hombre es su paisaje, y yo creo que es verdad. ¿Y qué es lo que querías transmitir? Por ejemplo, con el que estaba inspirado en el desierto, esa escena que se te grabó. Pues no sé, hasta dónde llega la fe humana, o que a lo mejor no es necesario riquezas ni fastuosidades para creer en algo y para tener fe, ¿no? Fíjate un señor solo en la arena, ¿no? Y rezando. La verdad es que me impactó mucho aquella imagen. Cielo abierto y en algún sitio es verdad que habrá alguien que oiga ese rezo, ¿no? Sí que da muchas preguntas, da lugar a muchas preguntas. Ahora recientemente has estado, si no me equivoco, también por Croacia. Estaba en Croacia. ¿Alguna inspiración, idea? Uy, una maravillosa. Bueno, estaba haciendo un circuito por el país. Entonces, Dubrovnik es cierto que es una ciudad maravillosa, maravillosa, pero vamos, como momento elijo el Zadar. Es una ciudad marítima. Entonces, en el paseo, un arquitecto, que no recuerdo su nombre, tuvo la maravillosísima idea de diseñar unos tubos debajo de unas escaleras que hay al lado del mar. Entonces, imagina que las olas, al golpear los tubos, es como si tocaran el órgano. Sí. Entonces, en esos tubos hay unos agujeros, que es por donde sale la melodía. Tú estás ahí mirando el mar, viendo las estrellas, como fuimos un grupo de amigos por la noche, y oyendo las melodías que tocan las olas. Sí. O el mar cantando, pero de verdad con un órgano. Entonces me pareció absolutamente impactante. Si lo quieren buscar los oyentes en YouTube, poniendo órgano del mar de Zadar, hay una pequeña grabación y se puede oír esta melodía. ¿Y llevaba mucho tiempo ya puesto? Me parece que no lleva demasiado tiempo, pero madre mía, O sea, me que parece relativamente nuevo. La verdad es que no estoy segura el tiempo que lleva, pero yo creo que debe ser nuevo, y me parece absolutamente impactante, algo así, ¿no? Oír de verdad cómo el mar toca un órgano. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Oír cantar al mar, y no es metáfora, es verdad. Elizabeth, volviendo al libro que nos presentas hoy, Las rosas de los lunes, ¿el título? Pues el título, empecé a buscar un título con algo relacionado de papel, porque la idea, cuando yo escribía estas cartas, es que eran cartas, ni eran email, ni eran WhatsApp, ni eran nada virtual, eran cartas de papel. Pero claro, lo que pasa, me puse a teclear títulos en internet y de papel estaban como todos los títulos cogidos. Entonces, como La rosa es algo muy relacionado con el amor, y son historias que aún no son mías, pero son de vidas cotidianas, yo pienso que son de vidas cotidianas, tampoco son historias que relaten cosas extraterrestres, pues pensé que en un día cotidiano, los lunes, recibir una rosa sería muy agradable, y por eso se me ocurrió el título. Y por lo que busqué no hay ningún título así. No así lo dejé, no estaba cogido, ¿no? ¿Y qué relación hay el grupo? Porque también aparece el Mancha en la portada, ¿no? ¿Aparece en todas las portadas? Sí, aparece en todas las portadas, para que quede claro como que va asociado a la revista literaria. Hombre, antes hemos tenido mala suerte los que nos han tocado los apellidos por ahí por la mitad, porque antes el libro era más grande, tenía lomo, pero bueno, con los recortes han disminuido la revista y el libro, y de todas formas pues hay que estar contento de que nos lo han publicado, y de aquí algo me cabe. Oye, me han cabido 14 cartas. Háblanos un poquito publicado. De qué nos podemos encontrar en esas 14 cartas, porque además abogas muchísimo por las cartas de amor. ¿Cómo te posicionas con todo esto de los mensajitos de amor, los WhatsApp? ¿Tú eres más de cartas? Sí, a mí me gustan más las cartas. Bueno, yo
Yo no escribo cartas de amor, yo estoy soltera y no escribo cartas de amor, pero a mí sí me gustan más las cartas. A mí el tacto del papel, la letra hecha a mano personal tuya, porque claro, en el ordenador es que no se destila calidez, claro. Entonces incluso, por ejemplo, pues hay una carta en la que me invento que la chica es oficinista y de quien se enamora es del cartero, que es el que le lleva las cartas a ella, por ejemplo. Y bueno, son 14 cartas, cada una cuenta una historia diferente. No sé si se podría interpretar como pequeños guiones de cine. Pues hay una señora mayor que se enamora en el asilo de ancianos de un señor y le escribe una carta. Hay otro señor que está aprendiendo las nuevas tecnologías y sí que le escribe un mail a la señora a la que quiere rondar. Sí. En fin, hay otro chico joven que se ha ido a vivir con su novia a un piso de 50 metros y le escribe una carta de amor. Pues eso, historietas diferentes. Unas veces soy chica, otras chico. O sea, diferentes y en todas las edades, ¿no? Porque diferentes y en todas las edades, sí. ¿Cómo se te ocurrió esto? Porque son todas inventadas. Son todas inventadas, claro. Pues según, vamos a ver, una vez viendo las noticias, como las noticias normalmente son tan tristes, pues hablando de gente que estaba en cárceles y tal y cual, pues se me ocurrió el tema de una carta de amor de una señora a su marido que está en la cárcel. Otra vez viendo una película de una madre que se había muerto su hijo e iba a buscar el corazón del hijo porque se lo habían trasplantado a alguien, pues se me ocurrió hacer la carta de amor de una señora a su marido muerto, que le habían trasplantado también el corazón a alguien. Entonces el corazón ese que ella tanto había amado, como se perpetuaba en otra persona, de algún modo, era como si pudiera seguir amando todavía ese corazón en otro cuerpo. Sí. Bueno, pues eso, inspiraciones. Y luego hay otra carta por ahí que es más bien un jueguecillo, que es con títulos de canciones, hilando, pues sacar una historieta de amor. Unas son más tristes, otras más amables, más alegres. O sea, temática un poco variada para todos los gustos, ¿no? Temática variada. Temática variada. Pues a mí me gustaría que nos leyeses un poco de alguna, ¿no, Elizabeth? Esa que dices que es como un jueguecito de canciones. Esa la he titulado Pentagrama de amor. ¿Pero las cantas o no? No. No, bueno, aprovecho para decir que el libro se presenta este viernes a las 8:30 en el Museo Villaseñor. Primero se presenta la revista literaria y después el libro, ¿no? Y en el intervendrán pues una alumna mía tocando el violín y unas compañeras que van a tocar la guitarra y a cantar también, o sea que va a tener intervención musical. Y me quieras, Elizabeth. De acuerdo. Pues Pentagrama de amor, es como si yo fuera un chico, ¿no? Lucía, ¿cómo han pasado los años y aún me cuesta tanto olvidarte? Pues tu recuerdo sigue aquí, como un aguacero. Tú tenías 15 años, yo no había cumplido aún los 16 cuando te conocí en la fiesta de Blas. Nos tomamos juntos un sorbito de champán y comenzamos a bailar pegados. Sin saber quién eras, yo me enamoré y a la salida, en un vidrio mojado, escribí tu nombre sin darme cuenta. En casa dijiste, tengo el corazón contento, lleno de alegría. Y tu madre te preguntó, ¿y cómo es él? Pensando, ¿es un truán? ¿Es un señor? Sabiendo que su hija había cambiado de niña a mujer. Me presentaste, somos novios, y yo recordé, las chicas guapas que hay por acá. Si alguna te quieres ligar, conquístate primero a su mamá. Y le dije, buenos días señora, hasta la vista. Recuerdos a su señor. Pocos meses después, en las vacaciones de verano, en un velero llamado Libertad, sobre el Mediterráneo, y bajo la luz de la luna yo te amé. Allí nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 2 y las 3 y un rayo de sol nos despertó. En el Hotel California tú me decías, no me mires, déjalo ya que no me he puesto el maquillaje. Pero yo solo podía mirar la raja de tu falda. La fuerza del destino actuó sobre nosotros y se nos rompió el amor de tanto usarlo. Y aprendí que vivir sin ti era vivir sin aire. Ahora, a mis 40 y 10, buscando en el baúl de los recuerdos, descubrí que para volver a amarnos nos sobran los motivos. E igual que ayer, me muero por tener algo contigo. Hoy es el día de los enamorados y con esta carta que está ahora colgando en tus manos, te pido que me dejes pasar a tu lado toda una vida. Te seguiré esperando. Es un jueguecillo. Jueguecillo. Elizabeth, ¿cómo ha sido el proceso de elaboración de esta poesía? Porque, vamos, has echado mano de un montón de canciones. Exactamente, de todas las que me sabía. Sí. Pues eso, se me ocurrió con el título, que me gusta mucho esa canción de Serrat, Lucía, y bueno, pues empecé a
a hilar y buscar, pues eso, la historieta. Quería también lo de esto que dice Sabina, de a mis 40 y 10, entonces claro, Sí. para llegar a los 40 y 10 tenía que buscar un amor de la adolescencia. Y bueno, por eso puse ahí lo de tú tenías 15 años, yo 16, en fin. Hilando, ¿no? Hilando. De estos 14 poemas que encontramos en el libro, ¿cuál crees que va a llegar más a la gente? Pues yo le tengo especial cariño a dos, pero vamos, esto ya va en gustos, que una es la de Prisionera de tu ausencia, porque fue la primera vez que gané un premio literario que me dieron en Manzanares, de Cartas de Amor, además era el primer premio, y recuerdo que ahí sí que estaba súper nerviosa, me temblaba hasta el atril leyendo. Y luego hay una que se llama Mi dulce ángel de alas rotas, que la escribí porque una vez que estuve yo ingresada en el hospital vi una chica cuya pareja pues, en un accidente de tráfico se había quedado tetrapléjico, no podía casi hablar, y entonces pues viendo esa escena se me ocurrió esa carta que titulé así, Mi dulce ángel de alas rotas. Entonces yo creo que esas son muy emotivas. Luego ya pues en gustos. Para gustos colores, los colores. ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en esta que has leído, el vocabulario todo es como muy cercano, ¿no? Es muy ameno, muy para leerlo. Esa es muy amena, eso también luego hace mucho, porque también en los típicos poemas hay que muchas veces tampoco sabemos cómo meterles mano. Sí, yo procuro ser clara. Hombre, quizás la poesía pura, o sea, lo que es un verso y otro verso con estructura de verso, y perdón por tanta redundancia, sea más difícil de entender. Esto al fin y al cabo es prosa. Hombre, en algunas cartas yo creo que les he dado un toque poético y se puede considerar prosa poética. Entonces es más fácil de interpretar. Yo creo que en cada carta se entiende cuál es la historia. No sé si están muy bien escritas o no, pero por lo menos yo creo que la historia sí se comprende cuál es. ¿Proyectos para el futuro? Pues tengo un poemario inédito, que como es inédito no te puedo desvelar. Pero bueno, hay un poemario inédito acabado, que a ver qué hago con él, dónde lo puedo publicar. Y bueno, me gustaría ahora tal vez escribir más prosa, porque aunque tengo una columna en un periódico que también es en prosa, pero en plan de relatos tengo menos cosas. Bueno, pero de todas formas siempre sigo relacionada. Hay épocas de parones, hay épocas que escribo más, otras que menos, pero bueno, siempre relacionada con este mundo. ¿Cuál es tu sitio preferido para escribir, Elizabeth? ¿Dónde recomiendas o el mejor sitio para leer a tus lectores? Pues, hombre, yo lo suelo hacer en casa sola, pero que no haya nadie en la habitación donde estoy. Desde luego, es una actividad solitaria, con música y para escribir eso. Para leer, pues yo creo que mi sitio preferido es un parque, un banco al aire libre. Y sobre todo si puede ser un buen paisaje. Un banco con un buen paisaje. Plena naturaleza, ¿no? Plena naturaleza, sí. Para escribir, claro, es que es más incómodo. Hay que ir con el ordenador o con el folio, en fin. En naturaleza. Pues Elizabeth, muchísimas gracias. Es un auténtico placer tenerte esta noche con nosotros y te deseo lo mejor para esta presentación de tu libro en solitario, Las rosas de los lunes. El libro, aprovecho para decir que estará, para quien no pueda ir, estará en las bibliotecas, porque no es un libro que sale a la venta, como se reparte con la revista literaria. Estará en las bibliotecas, se puede conseguir en la presentación del libro y bueno, pues tal vez haciéndose socio del Grupo Guadiana también le llegará a todos los socios que ya son y no sé si alguien se asocia después ya sí podrá conseguirlo. Pero bueno. Pues dicho está, a los espectadores. Nosotros tenemos que dejarlo ya por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana aquí a las 9 en Café y Más. Recuerden que pueden seguir informados a las 11 de la noche con nuestros compañeros Kiko Fernández y Beatriz García. Hasta mañana.